Esta es mi humilde opinión. Esto es mi resumen de lo que ocurre actualmente aquí. Pronto habrá un revocatorio, es un proceso para sacar al presidente cuando está en la mitad de su período en ese cargo. Hay muchos problemas, muchos obstáculos, pocas máquinas para hacer el proceso, etc. Tantas cosas. El proceso consta de dos partes, la primera para recolectar la cantidad de firmas suficientes para solicitar la apertura del proceso de revocatorio y la segunda donde todo el mundo participa en ese proceso para revocar a Maduro. Actualmente estamos en la primera parte. Han obligado a muchos empleados del gobierno a no participar en ese proceso porque si lo hacen los van a despedir. Es decir, dictadura total. No existe libertad de pensamiento ni democracia porque te despiden del trabajo si decides votar en contra del presidente. Pero eso no es novedad. En todos los procesos de elecciones de cualquier tipo siempre despiden a las personas que votan en contra del gobierno, siempre porque siempre sacan una lista con los nombres y apellidos de las personas que votaron en contra del gobierno y los despiden. Hace como un año yo estaba más gordito y ahora estoy delgado, tengo la tensión arterial baja porque estoy comiendo muy mal, a veces una o máximo 2 veces al día. En los supermercados no hay nada de comida. Los supermercados venden solo cuando tienen productos básicos y eso les deja muy poca ganancia por lo cual no ganan suficiente dinero para mantener tantos puestos de trabajo. Hay colas o filas de más de 500 o de más de 1000 personas para comprar algo de comida. Lo mismo ocurría en Alemania en la Segunda Guerra Mundial o en Cuba. En el municipio donde yo vivo viene gente de todos los municipios del estado a comprar aquí porque es el municipio donde más venden comida, es el municipio más comercial y es donde más llegan camiones o gándolas. El supermercado lo abren a las 7 de la mañana pero la gente hace cola desde la noche para comprar una vez a la semana 3 kilos de harina con 2 kilos de arroz, una crema dental con un jabón de baño y un desodorante, y si tienes una novia no puedes comprarle un paquete de toallas sanitarias porque eso lo pueden comprar únicamente las mujeres. Luego correr a la carnicería a comprar 2 pollos enteros. Igual en las farmacias no hay nada de medicinas y si encuentras algo que necesitas de la farmacia debes llevarle un récipe o una autorización de un doctor para que puedas comprar así sea vitamina C. Aquí todo se la pasan como en un rally de compras, hay que correr de negocio en negocio o bodega en bodega para comprar lo que se encuentre porque eso de rechazar un producto por la marca eso se acabó en este país porque hoy casi todos compran lo que sea que se encuentre. El vicepresidente dice que el problema es la distribución, el ministro de Alimentación dice que las empresas productoras juegan con el hambre de los venezolanos, la ministra de Salud dice que todo está bien y que va a traer medicinas de otros países, el ministro de Finanzas dice que hay una guerra económica. Si hicieran bien su trabajo, de manera transparente y eficaz tal vez no hubieran tantos problemas pero el pequeño o gran detalle es que a todos y a todas les lavaron bien lavado el cerebro y a raíz de eso han tomado decisiones incoherentes, ilógicas y han irrespetado a los empresarios productores. Hay muchas madres que lloran porque sus hijos murieron en el hospital porque no hay medicinas. El gobierno no quiere aceptar donaciones de medicinas de otros países. Por otro lado, el gobierno de Venezuela le compró al gobierno de China medicinas. Cuando esas medicinas llegaron algunas pastillas chinas estaban vencidas, otras cápsulas chinas estaban vacías y encima una gran cantidad de medicamentos chinos se los robaron los militares que trabajan en los puertos y aeropuertos del país. Además el gobierno ha hecho alianzas con otros países para producir medicinas mientras tanto aquí en Venezuela hay empresas venezolanas productoras de medicamentos que tienen sus líneas de producción detenidas porque el gobierno toma decisiones demasiado incoherentes, locas y anormales. Es decir, el gobierno busca en otro lado lo que ya hay aquí. En vez de invertir aquí, hace las cosas al revés, se apoya en la importación. Hay muchos bebés recién nacidos que mueren a los pocos días de nacer porque los hospitales no tienen las condiciones higiénicas ni máquinas que funcionen ni medicinas para atender a los bebés recién nacidos. Otros niños, por ejemplo, de 5 o 7 o 15 años mueren porque no se hacen quimioterapias, o diálisis, etc. Porque no hay medicinas, ni oxígeno. También hay muchos ancianos que mueren todos los días porque no hay medicinas para el control de la tensión, de diabetes, etc. Los cirujanos no tienen máquinas que funcionen para operar, no tienen ni guantes para operar ni oxígeno para colocarle a las personas que hay que operar, ni aire acondicionado, etc. Muchos niños mueren porque no comen nada de nada, igual muchas personas están comiendo de lo que encuentran en la basura porque no hay comida. Hay personas bien vestidas, no son indigentes, son personas trabajadoras comunes y corrientes revisando la basura y comiendo lo que encuentran en la basura.
Otros encuentran cosas en la basura y las revenden, por ejemplo, electrodomésticos, ropa, etc. Todo súper viejo, dañado, usado, pero todo eso lo revenden porque este gobierno ha llevado a muchas personas a la miseria total. Los empresarios dicen que el problema es la escasez de materia prima para producir alimentos, mientras tanto el gobierno sigue importando esa materia prima, habiendo aquí en Venezuela tierra fértil que no está siendo utilizada para producir, de tal manera que pudiéramos autoabastecernos, pero el gobierno una vez más busca en otro lado lo que ya hay aquí, invierte en la importación y no en la producción nacional. Algunas personas salen a trabajar solo con la ropa para trabajar y con el dinero para el transporte, más nada. No llevan ni cartera ni celular por la inseguridad que está tan desatada en este país. Algunos gobiernos luchan contra los narcos, otros contra los terroristas, pero aquí es contra los ladrones y asesinos. Es decir, la situación sería mega peor si aquí hubieran grupos de narcos armados, porque el gobierno no puede ni con los ladrones y asesinos, mucho menos va a poder contra los narcos y terroristas. Han ocurrido muchos saqueos en todo el país. Entran a los golpes a algunos pequeños y medianos negocios de comida, carne, pan, ropa, ferretería, escuelas, oficinas, etc. Dañan, rompen, quiebran y roban todo. Rompen con piedras, patadas y jalan con fuerza la puerta de los pequeños y medianos negocios y sacan todo. Antes en las noticias aparecía un título que decía: la gente ha saqueado porque tienen hambre, pero ahora no es por hambre, porque no solo roban comida, también ferretería, televisores, muebles, lentes de sol, zapatos, etc. Eso no se come, son cosas materiales, pero es una explosión social por estar tantos años sobreviviendo bajo este gobierno ineficaz. La Fuerza Armada, los policías, muchas personas que apoyan al gobierno y grupos armados han robado, golpeado y matado o asesinado a muchos periodistas por cumplir con su trabajo. Los golpean o les roban su cámara fotográfica o la grabadora de vídeo para evitar que el país y el mundo se entere de la realidad de este país. Muchas personas no les han vuelto a hacer cumpleaños a sus hijos, ni les pagan la fiesta de graduación, o tienen años sin salir de vacaciones o meses sin salir a una fiesta porque no hay dinero para esas cosas. A todo esto que les estoy contando hay que agregarle la impunidad, la corrupción que está por las nubes, la inflación que está desatada, la inseguridad de que tú pones un pie en la calle y no sabes si podrás regresar vivo o entero a tu casa, porque en cualquier momento y lugar, a cualquier hora y frente a cualquier cantidad de personas ocurren robos, asesinatos y secuestros en todo el país. El gobierno controla los precios. Impone unos precios por debajo del costo de producción, por ejemplo, si algo cuesta producirlo o fabricarlo 300 bolívares, algo sea lo que sea, entonces el gobierno dice que ese producto se venderá en 100 bolívares. Es decir, a ti te cuesta fabricar algo 300 bolívares y el gobierno te impone venderlo a 100 bolívares para que la empresa trabaje a pérdida, se vaya a quiebra, y cuando esa empresa esté detenida sin producir nada, llega el gobierno y se apodera o se hace dueño de esa empresa, te guste o no. Aunque esa empresa tenga 80 años trabajando, llega el gobierno de la noche a la mañana a quitártela con la justificación de que los empresarios no quieren producir. A todo eso hay que agregarle que la calidad de todos los servicios públicos es horrible, incluso algunos sectores llevan meses sin que les llegue el agua, la electricidad se va todos los días y si la electricidad se va entonces no hay cómo mantener fría la carne, el pollo, etc. Todo se daña y además daña muchos artefactos del hogar, muchas personas han perdido televisores, neveras, computadoras por los cortes, bajas y aumentos de electricidad descontrolados, sin previo aviso, exagerados, etc. Además los pequeños y medianos empresarios se ven en aprietos cuando se va la luz porque la necesitan para imprimir facturas, generar reportes, etc. A veces el gobierno dice que va a interrumpir la electricidad durante 3 horas, pero hay familias que aguantan 9 horas sin luz y cuando salen a protestar porque el gobierno incumplió la promesa de 3 horas, sale la Fuerza Armada a lanzarles gas y a dispararles. A todo eso hay que agregarle el pan de cada día de los venezolanos, es decir, el atropello a los derechos humanos por parte de la Fuerza Armada, de la policía y la locura de los grupos armados protegidos por la Fuerza Armada y la policía. Es una dictadura y una locura total. Ahora te matan por mirar mal a un miembro de un grupo armado, o si no tienes nada de valor, ni celular, ni reloj, ni dinero, igual te matan, si te resistes al robo también te matan, si opinas mal del gobierno puede ser que te maten o te metan en la cárcel. Algunas personas no hacen denuncias en la policía porque aquí muchos policías conocen a los asesinos y estos policías mandan a matar o secuestrar a los que denuncian.
Venezuela es un país que ha sido clasificado como el más inseguro del planeta, el más corrupto del planeta, el menos transparente del planeta, el que tiene la inflación más alta del planeta, el que ofrece la peor calidad de vida, el que tiene la peor velocidad de internet, etc. Yo nunca he apoyado ni a Maduro ni a Chávez porque todos saben que un militar en el poder no trae nada bueno al país. Por ejemplo, los primeros ministros eran militares y no sabían nada del cargo que ocupaban, no sabían nada de economía, de deporte, de viviendas, etc. Además, para muchas personas Maduro es un presidente ilegítimo y demasiado burro por la manera en cómo se expresa, por la manera en cómo responde, porque inventa palabras como lideresas, médicas, viviendos, etc. Además, porque ocurrieron muchas irregularidades antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Además, es un mentiroso porque promete muchas cosas y no las hace, o les dice al país que ha aprobado cierta cantidad de dinero para realizar alguna obra, pero no se hace nada porque las transacciones económicas van a la supervisa y se roban el dinero. Es decir, cuando aprueban por ejemplo 5 millones para algo, la mitad se lo roban, fin, y eso se queda impune, nadie investiga eso. Maduro viaja, también aparece en actos bailando y cantando mientras hay niños, jóvenes, adultos y ancianos muriendo por la escasez de medicinas y de alimentos en todo el país. Las cárceles o las prisiones son una mierda, están sobrepobladas, súper sucias, los servicios públicos y la alimentación en las prisiones son una mierda, muchos jueces son ineficaces y corruptos. Imagínense que en el año 2012 prometieron construir cierta cantidad de nuevas prisiones y al sol de hoy solo se han construido el 12% de esa cantidad. Hay jóvenes y adultos que llevan años encerrados en las cárceles de Venezuela porque no los han sentenciado ni nada, simplemente los agarran y los encierran para que se pudran como perros sin que les digan el tiempo que estarán encerrados, y no puede faltar el control de las cárceles de parte de algunos prisioneros, además de la cantidad de armas y contrabando de droga que abunda en todas las prisiones del país. Además, hay pruebas de que Maduro es colombiano porque el gobierno colombiano y periodistas colombianos han mostrado la partida de nacimiento de Maduro, y por otro lado el acta que declara a Maduro como presidente. Esa acta se desapareció, es decir que Maduro, siendo colombiano y sin un acta de proclamación, es un presidente 100% ilegítimo. La empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima la envuelve una gigante red de corrupción y una gigante deuda externa con gobiernos de otros países, empresas de otros países, aerolíneas, empresas del sector alimentario, automotriz, con empresas de Venezuela de todo tipo, color y tamaño, etc. Además, se nota a kilómetros la tremenda lavada de cerebro que les metieron a todos los que actualmente apoyan al gobierno. Hay que ser súper ciego o súper inconsciente o súper ignorante para apoyar a este corrupto, ilegítimo, mentiroso, ineficaz narcogobierno. Medio gobierno está siendo investigado por narcotráfico de drogas y media cúpula militar no tiene excusa para justificar sus fortunas, además de que casi toda la cúpula militar y gubernamental tienen a sus hijos estudiando en otros países y todos sin excepción usan ropa, autos y más cosas con costos superiores a $500. Mientras tanto siguen diciendo que ser rico es malo. Este gobierno le echa la culpa a todo el mundo de los problemas que sufrimos, es decir, han culpado a Estados Unidos, Colombia, España, etc. Pero cada día hay más personas con ganas de sacar a este gobierno. Todos saben que este gobierno tiene sus días contados, y cuando llegue el momento de la verdad muchos integrantes del gobierno tratarán de huir del país, otros irán a la cárcel, a otros los matarán. Por supuesto, no puede faltar nombrar al control cambiario, lo cual es un total desastre y encima aporta a que aumente la inflación. Mientras tanto, el mismo gobierno sigue aplaudiendo ese control cambiario. Por ejemplo, hoy un dólar cuesta 600 bolívares. En algunos casos, luego de comprar los dólares, el gobierno tarda meses en liquidarlos y en otros casos la liquidación es incompleta. Ejemplo, una empresa compra $5.000 y el gobierno tarda 3 meses en transferir $3.000, es decir, paga cuando le da la gana y en la cantidad que le da la gana. Muchos ancianos tienen meses sin cobrar la pensión y muchos empleados del gobierno cobran menos de la mitad del sueldo mínimo, muchos doctores cobran lo mismo que un mesero, muchos jóvenes emigran y cada vez hay menos aerolíneas internacionales que realizan vuelos hacia Venezuela y fuera de Venezuela porque este corrupto, ineficaz, burro narco gobierno no les paga a las aerolíneas.
tantos aumentos del sueldo, tantas veces que se ha modificado el control cambiario, tanta sumisión de los poderes públicos a favor del gobierno, tanta falta de conciencia y falta de vergüenza de muchos militares y muchos policías, tantos gobernadores, alcaldes y líderes políticos que demuestran que no tienen cerebro ni conciencia, el hecho de que la política esté tan metida dentro de la economía, todo esto y muchas cosas más han ocasionado que en este país ya no se viva, aquí se sobrevive, la clase media se acabó, hoy casi todos somos pobres, y podría decir más cosas, todo esto son demostraciones claras de una economía enferma, de un gobierno que toma decisiones incoherentes. Una vez más se han demostrado que el socialismo no funciona así como dijo un ex-nazi, Hitler hablaba de comunismo pero pronto todo se volvió fanatismo alocado, pasamos del comunismo al fanatismo alocado y a partir de ahí todo empeoró hasta que nos acorralaron. Tal cual ocurre en Venezuela pero versión siglo XXI. Aun con todo esto muchas personas siguen apoyando a este gobierno y su ideal llamado socialismo. Dicen que este gobierno no va a salir por las buenas, dicen que saldrá por las malas. Otros dicen que estamos como estamos porque no sabemos organizarnos. Todos los días salen mujeres con niños en brazos protestando porque no hay leche, pañales, gas, agua, etc. Y la respuesta del gobierno es lanzarles gas pimienta y dispararles esas mujeres. Todos los días hay estudiantes protestando porque el gobierno los tiene olvidados y la respuesta es la misma, disparos y gas. Hasta los ancianos protestan porque el gobierno tiene meses que no les paga a las pensiones y la respuesta fue sacar a la Fuerza Armada, y una señora dijo ¿para qué sacan a la Fuerza Armada si nosotros los ancianos no podemos ni correr? Cuando yo hablé con una mujer cubana que logró emigrar, ella me dijo que ella se sentía como si estuviera hablando con un cubano porque ella pasó por lo mismo hace años, lo mismo me dijo un chileno, una peruana, varias personas de varios países del Medio Oriente, etc. Igual cuando todos ellos me contaban sobre lo que ocurrió en sus países me sentía como si estuviera hablando con un venezolano. Es una sensación muy extraña pero es la verdad. Cuando en un país te despiden del trabajo por votar en contra del gobierno, cuando el gobierno impone precios de venta al público por debajo del costo de producción, cuando se atropellan los derechos humanos, cuando los poderes públicos apoyan totalmente al gobierno, cuando algunos jueces no sirven, cuando agarran a un ladrón o asesino y lo meten preso una semana o un mes porque le paga a un juez o a un policía para que lo saque pronto, cuando la inflación está por las nubes, cuando el gobierno le echa la culpa a todo el mundo y no asume nada, cuando todo el mundo sabe que muchos miembros del gobierno y de la élite militar son un montón de corruptos y narcotraficantes, cuando en un país se gana prácticamente $1 por día, yo no sé a dónde iremos a parar ni sé qué les pasa a las personas que no abren los ojos y siguen apoyando a este burro ineficaz, ilegítimo, mentiroso, inconsciente narcogobierno.